Regresamos a Yo Soy 132 TV. Bien, gracias por estar con nosotros aquí en Yo Soy 132 TV. Estamos en la entrevista con el padre Luis Andrade y con Juan de Dios. El padre Luis Andrade es de Chicago y Juan es de Nueva York. Ellos son integrantes de la caravana Abriendo Puertas a la Esperanza y nos están prácticamente educando, nos están dando muchas ideas de cómo se percibe la realidad social que nos aqueja a todos y cómo la podemos combatir más en esta situación de la persuasión, del engaño que se está imponiendo desde los partidos en el poder en los Estados Unidos, cómo se está manejando lo de la reforma migratoria como una situación de una venta de esperanza, una venta de idea en la cual lo que se está buscando es criminalizar más la migración y que por eso es necesario crear una contrapropuesta, es decir, abrir puertas a la esperanza, sumarnos y luchar para construir un mejor Estados Unidos más incluyente en el que todas las personas tengan el mismo valor. Juan, ¿nos puedes decir un mensaje que le quieras enviar a la gente latina que tiene mucha esperanza en la reforma migratoria? Uno sale a la calle, puede salir a donde sea y lo que escucha hablar es de reforma migratoria. La gente está ilusionada, la gente tiene esa esperanza, pero esa esperanza para mí es muy preocupante porque no están analizando el fondo de la realidad, es decir, que efectivamente esta ley migratoria lo único que está llevando es a que se criminalice más a los migrantes. ¿Qué se les puede decir a las personas para poder crear conciencia? Pues en primer lugar creo que tenemos que informarnos, entender esta propuesta del Senado. Creo que va a haber eventos a través de toda la nación aquí de Norteamérica el 1 de mayo. Creo que le debemos decir a la gente que salga a las calles, que reclame, que empecemos a empujar, que continuemos empujando a nuestros políticos, a la gente que hemos puesto en estos puestos de autoridad, para que nos escuchen. Esto es lo horrible de esta propuesta. Creo que hay que recalcar que esta propuesta no conlleva un compromiso, ni las voces que representan a nuestra gente. Es algo que todavía muy vago. Las cláusulas, lo poco que hemos analizado, pues parte desde el mismo vientre de la represión, del castigo. Pero entonces los medios de comunicación, por un lado, están acusando a los demócratas por dar amnistía y los demócratas están aplaudiéndose porque nos van a dar, nos han vendido gato por liebre. Creo que hay un elemento de denuncia a esto que debemos empezar a expresar, porque la mayoría de la reforma está supedita o depende de que la frontera entre México y Estados Unidos sea reforzada, sea militarizada, lo cual conlleva una militarización no solamente en la frontera, sino también acá en nuestras comunidades. Hasta Nueva York se ha militarizado. Aquí en Nueva York tenemos un escuadrón que se dedica a la deportación. Tenemos gente que una vez que caen en las manos de la policía, en 24 horas la migra los visita sin identificarse todavía. Y un mundo y un sinnúmero de atropellos contra los derechos humanos. Juan, tenemos a los empleadores todavía abusando de nuestros trabajadores, amedrentados porque no tienen un estatus legal legítimo aquí en este país. Entonces hay mucho trabajo que hacer. Creo que eso es lo que quiero que nosotros entendamos, que esto no ha sido determinado.
Los demócratas dicen, bueno, los republicanos dicen que es una amnistía. Y los demócratas realmente, pues, creo que están utilizando este tiempo y están llenándose la boca diciendo que sí va a haber algo, pero pues todavía son palabras y es retórica. Todavía debemos, creo que esperar que si realmente esta política, ahora que pasa en la Cámara baja, ahora está en el Senado la propuesta, pero tiene que pasar a la Cámara baja para la revisión. Y es ahí donde tenemos el control de los republicanos y creo que ellos se van a encargar de matar lo más decente en esta propuesta. Espero que yo esté equivocado porque los republicanos también saben de la fuerza del inmigrante, del poderío del inmigrante que se resaltó en estas últimas elecciones por las cuales Obama se reeligió, que fue por el voto migrante, por el voto de los latinos en este país. Entonces, creo que hay muchas expectativas, pero nuestra tarea es de seguir educándonos, de seguir informándonos, analizar la situación, no vendernos, no cooptarnos, porque quizá muchos de nosotros estamos desesperados, no hemos visto nada de los últimos 30 años. Nuestras organizaciones proinmigrantes, la mayoría pues también están ya cansadas, la mayoría pues han estado sobreviviendo y aunque no quiero criticar a todo mundo o a estas organizaciones, pues a veces nuestras organizaciones se han vuelto parte del problema. Nuestras iglesias, eh, entidades que están ahí para ayudarnos, pues creo que se han vuelto obstáculo también y se han enfocado más a un servicialismo, a los servicios, que de alguna manera a transformar las raíces del problema. Y sabemos que las raíces del problema pues es el imperialismo que ejerce los Estados Unidos de Norteamérica y que muchas veces con este sistema capitalista que se impone en nuestros países, pues en lugar de crear condiciones propicias para que nos quedemos en nuestros países, somos forzados por los tentáculos de este imperio a dejar nuestras tierras, a dejar nuestras familias, a dejar a nuestro país. Creo que debemos recalcar eso. Muchas veces nosotros que estamos involucrados en la lucha de los derechos humanos nos olvidamos de que también es nuestra tarea transformar las raíces, las causas de esta crisis. Y pues las raíces y la causa es este imperialismo que realmente está paralizando, ahogando toda la vida en nuestros países y que nos obliga a desplazarnos, a migrar a este país. Padre, ¿qué puede proponer o qué ha propuesto la Iglesia para poder participar con relación a esta situación de la violación de los derechos humanos? Muchas veces se ha visto una situación en una unión de algunas iglesias con los republicanos, con estos conceptos de discriminación, de racismo, es decir, hay muchos funcionarios de gobierno que son incongruentes, es decir, van a las iglesias, van a las misas, se dan golpes de pecho como lo manejaba el padre Alejandro Solalinde, y al llegar al Congreso generan leyes contra sus semejantes. ¿Hay alguna salida con relación a este tipo de conductas? ¿Hay una situación que se pueda cambiar? ¿Hay una situación donde haya una idea de una nueva esperanza con relación a la participación de las diversas iglesias que están sumándose para participar en esta lucha en defensa de los derechos humanos? Bueno, si bien es cierto, toda iglesia tiene una estructura y no muchas veces esas estructuras se quieren comprometer con causas históricas, son como muy reservadas. Eso pasa sobre todo con iglesias muy grandes o iglesias muy tradicionales. Pero sin embargo, inclusive en esas mismas iglesias tradicionales,
existen sacerdotes como el padre Solalinde, existen otros líderes religiosos que están un poco divorciándose de las normativas mundiales o de las normativas jerárquicas y empezando a tomar ciertas pautas para lograr alianzas con otros grupos religiosos, el caso de la caravana. Aparte de esto, localmente, pues yo puedo dar testimonio aquí en Chicago, existen cerca de 8 organizaciones religiosas que suman gente de diferentes credos para luchar contra la discriminación racial, para luchar contra quienes discriminan a los inmigrantes. Hay otra organización que está luchando pro la reforma migratoria. Es decir, dentro de los grupos religiosos, no te hablo de una iglesia en particular, porque las iglesias, como te decía, las estructuras a veces no se quieren comprometer desde arriba, pero desde los individuos, líderes, pastores, sacerdotes, nos estamos comprometiendo para formando alianzas con otros líderes religiosos y hacer fuerza para empezar a formar estos grupos. Hay grupos de 15, 20, 30 sacerdotes, de 15, 20, 30 líderes religiosos que traen a todas sus congregaciones y hacen propuestas fuertes. Con respecto a esto del grupo republicano, de cualquier grupo, porque independientemente de qué partido, dicen una cosa frente a su líder religioso y luego van al Congreso y votan por el que más les conviene, por el proyecto que más les conviene en su futuro político. Y hay que ser muy claros en esto, hay que entender que esta gente no tiene un sentido real de conciencia social, tienen un sentido real de conciencia política. Y entonces ellos están cuidando las espaldas, están buscando que cualquier voto que den tenga incidencia política para bien en su futuro de carrera. Pero si esa incidencia puede ser para mal, votan en contra. Es lo que ha sucedido históricamente, que había muchos republicanos que votaban en contra de la reforma. Hoy día, históricamente, es buena opción votar a favor, y entonces están votando ahora a favor. Pero realmente nadie les cree que sea sincero ese interés por hacer una reforma. Están sembrando para su posición política futura. Lo mismo pasa con muchos demócratas. O sea, no es cuestión de partidos políticos, es cuestión de quién ama más al ser humano o a su posición política y por ende el dinero que viene con ello. Ahora, quería lanzar una piedrita fuerte de pronto también en muchos líderes comunitarios hispanos que tienen y ya están contaminados de ese mismo estilo. Aquí mismo en Chicago tuvimos un poquito de enfrentamiento al principio con lo de la caravana, porque la propuesta que se hizo desde el padre Solalinde es que nadie va a poner su bandera, que yo la hice, que la caravana la hice yo. No, la caravana es de todos, para todos, y nadie jala la caravana para su bandera. Y eso disgustó a muchos que tenían el poder político, siendo organizaciones comunitarias, sociales, de activistas, tenían el poder político, los contactos y el dinero para apoyar la caravana. Cuando se les dijo de que no van a poder poner su pancarta, que no van a poder apropiarse ni adueñarse de la caravana, simplemente no colaboraron. Ese es el espíritu político de este país, en que si algo no me va a beneficiar políticamente, no voto. Y ya qué pena que estén contaminados muchos grupos de activistas dentro de diferentes lugares de todo Estados Unidos y asumo que también en México. Es decir, la gente empieza a jalar para su canasto y es una balanza. ¿Qué importa más? ¿El ser humano al que pretendo y digo defender con discursos o realmente mi posición económica o mi posición política dentro de los siguientes meses o los siguientes 4 años? Esa es una decisión que cada persona, inclusive tú, yo, cualquiera de los que estamos liderando diferentes grupos sociales o defensa de los inmigrantes o defensa de los discriminados, etcétera, tenemos que preguntarnos todo el tiempo, en cualquier momento en que se nos pide una participación, en que se nos pide salir a una marcha. Toda persona que está escuchando este programa tiene que hacerse esa pregunta: ¿qué importa más, mi comodidad en casa, quedarme tranquilo, o la realidad de este ser humano que es mi hermano, la realidad de este americano que necesita abrir los ojos y voy a involucrarme para yo ayudar a dar esa charla para que conozcan nuestra cultura? Es decir, todos, absolutamente todos, podríamos caer y contaminarnos de ese sentido político, de acomodarse en una posición y no querer mover un dedo porque pones en riesgo un estatus, pones en riesgo una comodidad en la cual ya te estás acostumbrando porque ya llegaste, porque ya estás aquí. Y los que vienen cruzando, ¿qué? Y los que están siendo asesinados, ¿qué? Y los que se están muriendo de hambre, ¿qué? Y los que están siendo raptados, violados, ¿qué?
y los que siguen discriminados aquí mismo en este país, ¿qué? Es decir, hacemos nuestra pequeña burbuja y nos olvidamos del resto. Padre, ¿le parece bien si vamos a unos consejos comerciales y regresamos para el cierre del programa con estas aportaciones que nos están dando ustedes, que nos están enseñando mucho aquí en Yo Soy 132? Bien, vamos a unos consejos comerciales y regresamos aquí en Yo Soy 132 al cierre del programa. Estás viendo Yo Soy 132 TV. En un momento continuamos.